Ya estoy harto ya porque a mí me están hablando. Ya. Esto va a ser. Ya, que me quite. A vos también te ha de quitar. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa, David. Hazme lo que quieras, baby. No me interesa. A ver, ya hagan silencio, por favor. Ya, entonces continuemos, ¿no? Esta es la etapa, como les digo, la etapa más importante de los proyectos de inversión, la etapa de prefactibilidad. ¿Sí? En la cual se establece estos elementos o estos estudios diferentes a ellos para determinar si el proyecto es viable o no, si el proyecto es factible o no, y si el proyecto es rentable o no. El estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo que se llama y el estudio financiero. Una vez que se establece esto, se da la factibilidad del proyecto. ¿Sí? Entonces viene la parte de inversión. Aquí ya se destinan los recursos para el proyecto. Entonces, para ello, todo lo que se ha establecido a través de los diferentes presupuestos y la asignación de los recursos a dicho proyecto. Entonces, en definitiva, financiar la inversión para poner en marcha el proyecto. Todo lo referente a ello. Aquí tienen todo, ¿no? Entonces, también al ponerse en esta parte del proyecto, los recursos que se destinan. La parte de inversión. Entonces, la inversión para el proyecto y también para poner en marcha el proyecto. Porque el proyecto tiene que llevarse a cabo. Entonces, para lo cual necesitan también determinadas acciones que tienen que llevar a cabo. Tienen que poner, si es que es una inversión en un proyecto comercial, entonces la parte de lo que es la adquisición de mercaderías, también en lo referente al personal que se va a contratar para poner en marcha dicho proyecto. Entonces aquí van todos los recursos monetarios, sobre todo recursos materiales monetarios del proyecto o que el proyecto va a requerir. La otra etapa de operación, aquí ya se pone en marcha el proyecto, el funcionamiento del proyecto de inversión. ¿Sí? Del negocio, un negocio es un proyecto de inversión. Se pone en marcha este proyecto de inversión, previo a todo lo que se hizo en la etapa de prefactibilidad, en los estudios respectivos. Y se va monitoreando, se vaya realizando las actividades normales de cualquier negocio, para finalmente la última etapa que es la de evaluación. A ver si se han cumplido aquí en esta etapa de evaluación los objetivos, los resultados, si se han obtenido los resultados respectivos. En definitiva, si es que aquí ya se va a determinar, se va a evaluar si el proyecto ha sido rentable. Porque como les digo, es simple. Cuando nosotros hacemos una inversión, ¿para qué hacemos una inversión? Para ganar. ¿Para ganar qué? Dinero. Y por eso es que también la inversión lo hacemos en recursos monetarios generalmente. Para ganar dinero. Entonces vamos a validar nosotros el proyecto a través de distintos indicadores que podemos establecer, a través del cumplimiento de los objetivos. Entonces esto sería en largos rasgos las etapas del proyecto de inversión, que son la idea, la etapa de prefactibilidad, que es la segunda, la tercera, que corresponde a la etapa de inversión. Otros también le ponen, ¿no? Otros autores le ponen preinversión, es inversión.
Si ya pasa la etapa de prefactividad, entonces viene la inversión. La etapa de operación aquí ya es el proyecto que ya está puesto en marcha. Y finalmente la evaluación. Vemos los resultados, vemos nosotros aquí. En definitiva, los resultados que nos interesa saber si hemos ganado o no, si tenemos ganancias, si tenemos utilidad, si tenemos rentabilidad. Y en qué tiempo vamos a recuperar dicha inversión. Entonces, si nosotros decimos, bueno, nos vamos a comprar, por ejemplo, un camión, digamos así, ya, para transportar mercaderías de una ciudad a otra. Necesitamos un tipo de vehículo de estas características. Ese es un proyecto de inversión. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta instalar nuestro pequeño negocio con ese vehículo en funcionamiento para poner en marcha ese proyecto? ¿Cuánto nos va a costar y cuánto esperamos nosotros obtener de ingresos a través de ese proyecto? Entonces, eso es en esa etapa de prefactividad que hacemos todo eso. ¿Qué determinamos cada uno de ellos? El estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizativo y la evaluación financiera. En ese orden, no podemos nosotros cambiar ese orden. No podemos cambiar ese orden. Ya, entonces, de lo que teníamos aquí, ¿no? Entonces, por favor, de esto, dentro de esto. Entonces, el otro tienen que ustedes bajarse donde dice etapas de un proyecto de inversión, en el cual está el otro documento, la idea y el diagnóstico empresarial. El tercer documento que estamos viendo es las etapas del proyecto de inversión, prefactividad, inversión, operación y evaluación. El que acabamos de ver, este otro documento. Para nosotros entrar ya la parte ya fundamental de los proyectos de inversión, que son los estudios del proyecto de inversión. ¿Cuáles son estos estudios del proyecto de inversión? Entonces, los estudios del proyecto de inversión son 4, generalmente 4, no hay más, porque a veces lo saben subdividir, pero son 4. En ese orden, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizativo, administrativo también que se llama, y el estudio financiero, económico financiero. Entonces va la otra pregunta, ¿cuáles son los estudios de un proyecto de inversión? Entonces, ¿cuáles son los estudios de un proyecto de inversión? Entonces tenemos estudio de mercado. Segundo, estudio técnico, estudio administrativo y estudio financiero. Esa es la siguiente pregunta. En ese orden. Sí, la pregunta tiene que ir en ese orden. No es que porque están contemplados los 4 estudios, sí, establecemos de que nosotros, así sea en desorden, está bien la respuesta. No, la respuesta hay respuestas como en este caso, que tienen que ir en ese orden. ¿Sí? Es como nosotros el proceso administrativo. ¿Sí? El proceso administrativo, ¿cuál es el proceso administrativo? A ver, compañero Naranjo. A ver, Julio Naranjo. ¿Sí está ahí o no está ahí? A ver, el compañero Naranjo. Julio. A ver, Jessica, ¿cuál es el proceso administrativo? Planificación, organización, ejecución y control. No, dirección y control. Dirección y control. Sí, igualito, así es esta parte de los estudios del proyecto de inversión, en ese orden. Es así como les digo, como
los procesos o el proceso administrativo, ¿de qué está conformado en ese orden? Porque no podemos poner primero en el proceso administrativo la dirección o primero la organización. Dice, no, si está bien la respuesta, no. Hay respuestas como en ese caso que son en orden: planificación, organización, dirección y control. Igual aquí, ¿cuáles son los estudios de un proyecto de inversión? Estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo, organizativo también, que le llaman, sí, con las dos palabras, y el estudio financiero. En ese orden. La respuesta va en ese orden. Ya, entonces pongan por favor esa pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son los estudios de un proyecto de inversión? Estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo y el estudio financiero. Entonces, esta primera etapa, este primer estudio de mercado, ¿sí? Sí, en el estudio de mercado, aquí tenemos nosotros una abundante teoría, una abundante documentación referente al estudio de mercado, el estudio, análisis de mercado. Hay vastísima información sobre esto. Entonces, lo fundamental, la finalidad del estudio de mercado, ¿sí? La finalidad del estudio de mercado es determinar si existe o no demanda insatisfecha. Es un cálculo simple, es un cálculo cuantitativo. Si después de haber hecho todo lo referente al estudio de mercado, ¿sí? Todo lo referente al estudio de mercado, y haber determinado, como les digo, cuantitativamente dentro del análisis de la oferta, del análisis de la demanda, ¿sí? Lo que corresponde a la demanda insatisfecha, si no existe demanda insatisfecha en el estudio de mercado que hemos hecho, no va el proyecto. Es parte fundamental, por eso es el orden en los proyectos de inversión, este estudio de mercado. Y aquí no hay cómo equivocarse. ¿Sí? Porque de esto depende. Como estamos en la etapa de prefactividad, como estamos en ello, de esto depende si se lleva a cabo o no la inversión. Si no hay demanda, es decir, si no hay quien compre, si no hay a quién vender, nuestra idea que hemos puesto, que hemos plasmado en un producto determinado, en un servicio, en un artículo determinado, ¿sí? Si no hay a quién vender, a quién comercializar o quién nos compre, entonces no va el proyecto. Si no, en otras palabras, si no existe demanda insatisfecha, no va el proyecto. Y se acabó. Entonces tienen que buscar otra alternativa referentes. Entonces aquí dentro de esto, de este estudio de mercado, estimar la cantidad de productos o servicios que se podría adquirir el mercado al cual se desea proveer, de acuerdo con el proyecto de inversión. Entonces aquí se debe conocer con precisión, con cierta precisión, si los productos o servicios que la empresa desea generar sean aceptados por el mercado. Es decir, si es que van a demandar, si es que van a adquirir nuestros productos, nuestros servicios. Podemos nosotros hacer un cambio de productos. Las empresas hacen lo que es la innovación de sus productos. Previo a ello tienen que hacer este estudio de mercado, porque ustedes saben que un producto tiene un ciclo de vida, y si ese producto no se lo va innovando constantemente, entonces puede quedar un determinado momento, puede quedar obsoleto el producto o puede tener una menor ventaja con relación a otros y tendrá que salir del mercado ese producto. Parte de ello es la innovación para mantenerse esos productos de la empresa en el mercado.
Entonces aquí tenemos los aspectos principales de un estudio de mercado. Ya, entonces aquí pongamos, ¿no? Por favor, entonces la otra pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Qué número es, Alejandra? Es la pregunta 6, Inge. Ya. Entonces, un favorcito, Alejandra, ¿no? Cuando terminemos, por favor, como es, me haces llegar tú las preguntas que hemos hecho para yo igual elaborar las preguntas para el examen en Ok, base Inge. a lo que estamos viendo y a lo que estamos poniendo esas preguntas, ¿no? Sí, Ya. Inge. Ya, la otra pregunta es, ¿cuáles son los aspectos principales de un estudio de mercado? Entonces, los aspectos principales de un estudio de mercado son perfil de los productos y los servicios. Producto puede ser un producto, ¿no? Producto, artículo, servicio, porque también nosotros podemos hacer un proyecto de inversión de un servicio. Podemos ponerle una empresa de servicios tranquilamente. Entonces, por eso pone IO servicios, perfil de los productos y o servicios. Los aspectos principales del estudio de mercado. Así va la pregunta. Los aspectos principales de un estudio de mercado son perfil de los productos y servicios, análisis de la oferta, análisis de la demanda. Dentro de estos análisis aquí sale ya la demanda insatisfecha. Análisis de los precios, análisis de los canales de distribución y la promoción. Entonces anoten bien, por favor, los referentes. Aspectos principales de un estudio de mercado. Entonces, primero, perfil de los productos y o servicios. Segundo, análisis de la oferta. Tercero, análisis de la demanda. Análisis de los precios. Análisis de los canales de distribución. Esto se refiere a la comercialización, la distribución del producto. Y la promoción. Todo esto que corresponde al estudio de mercado. Aspectos principales del estudio de mercado. Entonces aquí iniciamos con el producto. ¿Sí? Entonces lo que es definir en forma precisa, sea el producto, sea el servicio, sea el artículo que se va a ofertar o que se va dentro de la idea que se estableció para poner a disposición de los posibles consumidores. ¿Sí? Entonces aquí se define en forma precisa el producto o servicio que se está considerando, así como sus características propias. Es una presentación del producto. Para que esa búsqueda, esa información y el análisis en el referente se lleve a cabo en el estudio. Entonces, este producto, en cuanto tiene que ver a su identificación, ¿sí? ¿Qué contiene la identificación de un producto? Características generales del producto. Presentaciones, uso, productos sustitutivos similares o complementarios y características de los mismos. El producto. Entonces, las características señaladas, generales, las especificaciones técnicas, la composición de qué está hecho el producto,
puede ser una composición química y también propiedades físicas, ¿no? De ellos. Su color, textura, nombres técnicos o comunes con que es conocido el producto. Dentro de esto, dentro de estas características generales, la marca también del producto. Presentaciones. Entonces, si refieren en tamaño, en cantidad, en envase, en contenido, en empaques. Esas son las presentaciones. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, dice presentación de medio litro, presentación de 1 litro, presentación de 2 litros, si se refiere a un tipo de producto como puede ser una gaseosa o algo por el estilo. Los usos, ¿qué uso tiene el producto? ¿Qué uso tiene el producto? Estos usos directos como indirectos, en otras palabras, ¿para qué sirve el producto, el artículo o el servicio? ¿Para qué? Ese es el uso. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Entonces eso tiene que establecerse dentro de la identificación del producto. ¿Sí? Y lo que son los productos sustitutivos, similares o complementarios. Con el máximo detalle posible se describen aquellos. Con el máximo posible. ¿Cuáles son productos sustitutivos de ese producto que tenemos aquí, similares o complementarios? Ya. Entonces aquí ponemos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué se considera en la identificación de un producto? Entonces, o la identificación de un producto considera ¿qué? 2 puntos. Características generales del producto. Presentaciones. Usos. Productos sustitutivos, similares o complementarios. ¿Qué se considera o qué sí, mejor ponga por? ¿Qué se considera en la identificación de un producto? Las características generales del producto, presentaciones, usos y productos sustitutivos, similares o complementarios. Son 4. Todo esto hay que desarrollar, ¿no? Todo esto hay que desarrollar cuando nosotros hacemos el proyecto. Es como usted dice, bueno, soy un pequeño comerciante de algún producto, algún artículo. Entonces dice, yo estoy vendiendo esto en un negocio pequeño. Entonces va donde una compañera, por ejemplo, yo estoy vendiendo cosméticos, donde va donde la otra compañera. Sí, le va a explicar qué características generales tiene el esos cosméticos de estas características generales. ¿De qué está hecho? ¿De qué color? ¿De qué sabor? ¿De qué propiedad está hecho eso? La presentación, ¿en qué nomás tiene? Esos cosméticos, ¿cuál es su presentación? Grande, pequeño, mediano, etcétera. Los usos, ¿para qué se utiliza ese producto o artículo? ¿Y cuáles son los sustitutivos o similares de ese producto, complementarios? ¿Ya? Entonces ya está puesto eso. ¿Ya pusieron esa pregunta? Sí, ya está. Ya. Esta Sí. sería la 7ª pregunta. La séptima, la que siga, sí, séptima, sí. Entonces, la identificación de un producto contiene características generales de producto, presentaciones, usos y productos sustitutivos similares o complementarios. Aquí está, ¿no? A largos rasgos identificado, porque esto tenemos que, depende, porque aquí no podemos establecerlo. Ustedes saben, cojan un producto y todo esto que tienen que poner. En forma general está puesto. Entonces, como ven ustedes cuando hacen la presentación en una televisión, ¿sí? Hay canales en los cuales presentan el producto y se demoran
en esa presentación de eso. Entonces está desde lo que corresponde. Desde la identificación del producto. ¿Qué características tiene el producto? ¿Qué presentaciones? ¿Para qué se utiliza? ¿Y cuáles son los productos sustitutivos? Esto en lo que tiene que ver con el producto. Aquí hay que darle mucho énfasis con la finalidad de ¿qué? De que el producto sea atractivo, de que el producto vaya a ser ¿qué? Llame la atención para que sea demandado. Producto, el artículo, el servicio. La forma que lo hagan considerando para su identificación estos pasos o este contenido que tiene esta identificación del producto. Vamos al siguiente nosotros, la segmentación. La segmentación de productos. Es definir un mercado, ¿sí? Un mercado mucho más compacto, un mercado mucho más específico para comercializar el producto que vamos nosotros a ofertar. Entonces consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Porque va a depender si es que vamos a abarcar un mercado grande o un mercado pequeño, pero tenemos que segmentar. Este mercado puede ser local dentro del regional, puede ser a nivel nacional, incluso a nivel internacional, el mercado. Sí, y dentro de lo que es el local también el sector, por sectores respectivos. Entonces, hay para conocer el tipo de consumidores que nosotros vamos a determinar. Entonces, ¿para cuál? En la segmentación del mercado usamos o vamos a aplicar, va a aplicar en la segmentación de mercado las siguientes variables. Aquí ya no interesa el orden, ¿no? Aquí no interesa el orden. Entonces, las variables son de carácter, variables demográficas, variables geográficas, variables socioeconómicas y variables conductuales. ¿Sí? Entonces, el mercado para establecer o para determinar a los clientes potenciales quiere decir los posibles clientes que puede tener la empresa. Entonces, consideran 4 variables. ¿Cuáles son las variables que se consideran en una segmentación del mercado? ¿Sí? Entonces, ahí ponemos nosotros la otra pregunta. Las variables de una segmentación de mercado son, o cuáles son las variables de una segmentación de mercado. Entonces tenemos las variables demográficas, las variables geográficas, las variables socioeconómicas y las variables conductuales. Entonces, estas demográficas es respecto a toda la información de los clientes potenciales, de los posibles clientes potenciales. Entonces, aquí hace referencia al sexo, edad, estado civil, tamaño del hogar, el ciclo de vida, la familia, los ingresos, la ocupación, el grado de estudio, la religión, la raza, etc. Hay matrices para ello, ¿no? Hay una matriz de las variables demográficas. Entonces, aquí se llena todo eso una vez que hemos nosotros aquí definido esta segmentación. En definitiva, ¿dónde va a estar ubicado el proyecto? ¿O qué mercado va a abarcar el proyecto que vamos nosotros a implementar? Entonces, esta variable demográfica, todo este tipo de información. Entonces, ustedes ponen en lo referente cuando hacen las respectivas encuestas, le dicen el sexo, la edad, el estado civil, porque depende del producto, depende del artículo, para considerar esta parte de las variables demográficas. No es que podemos nosotros un producto, un artículo poner a todo mundo, ¿sí? Hay productos que son estrictamente para un hombre, hay productos que son estrictamente para una mujer y para determinadas edades. No es en general para todos, ¿sí?
ciclo de vida, la familia, ingresos, la ocupación, el grado de estudio, la religión, la raza también. Es parte fundamentalmente también esta parte del estudio, es decir, de la parte intelectual. No se puede también ofertar sin considerar dentro de estas variables también su grado de estudio. ¿Sí? La otra variable es la variable geográfica. Es el lugar donde se va a localizar el proyecto, donde se ha segmentado el mercado. En ese. Sí, ¿por qué escogemos nosotros ese mercado? ¿Por qué escogemos? Entonces, esto que hemos dividido, el mercado por sectores, va a depender del tipo de producto, del tipo de servicio que nosotros vayamos a ofertar. ¿Sí? Porque hay productos en los cuales no vamos a ir a un mercado en el cual la composición del mercado en la parte de sus ingresos es un mercado en el cual la mayoría de su población tiene ingresos bajos. No vamos a ir ahí con un producto que tenga un precio alto. ¿Sí? O lo contrario. Entonces, por eso es que es la parte de esta de las variables geográficas. La variable socioeconómica. Se refiere también, tiene parte de la variable demográfica. Se refiere a los términos de ocupación, renta, nivel de estudios. Sí, combatir esta variable con la clase social. Bueno, en sí nosotros aquí dentro de lo referente a las variables socioeconómicas, lo que difiere la clase social es en función de la intelectualidad de la persona. Porque ahora se llama clase económica social. Clase económica social. Entonces, las personas que tienen, en otras palabras, ¿no es cierto?, tienen dinero y tienen una mayor intelectualidad. Entonces están en una clase más alta que las otras que simplemente tienen un nivel económico aceptable. Entonces eso es lo que llaman aquí en nuestro medio clases sociales, ¿no? Es en función de la intelectualidad de la persona. Y estas variables conductuales al comportamiento de aceptación de los consumidores frente a algún tipo de producto o servicio. En definitiva, esta variable conductuales se refiere, ¿me gusta o no me gusta el producto? ¿Sí? ¿Tengo o no conocimiento de ese producto? Entonces, mucho tiene que ver en esta parte de que nosotros demandamos productos o servicios porque muchos de ellos tenemos nosotros conocimiento de ese producto, de ese artículo, queremos o no. Y por eso es que nuestras necesidades son inmensas, ¿no? Tenemos una gran variedad de necesidades. ¿Me gusta el producto? ¿Por qué me gusta el producto? Entonces ahí tenemos nosotros diversidad de gustos, de preferencias. Están dentro de estas variables conductuales. Preferencia, ¿por qué me gusta? Me gusta ese, a otra persona no le gusta, ¿y por qué me gusta a mí? Sí, entonces viene, como digo, en este tipo de variables. Esto sería las variables de la segmentación de mercado. Entonces, ¿cuáles son las variables de la segmentación de mercado? Las variables demográficas, que es una de las más importantes, las variables geográficas, socioeconómica y las variables conductuales. Y el otro paso que ya establecemos luego de ellos y que seguimos nosotros en el proceso del estudio de mercado, ¿sí?, que estamos en el intermedio, en lo que tiene que ver del producto y del análisis para poder analizar la oferta y la demanda, o la demanda y la oferta, porque primero se analiza la demanda. Entonces, para lo cual nosotros, una vez establecidos la segmentación de mercado, vamos a definir el mercado, es decir, el universo.
Entonces aquí definimos nosotros a qué mercado o a qué mercados vamos a explotar para ingresar con nuestro producto, con nuestro artículo, con nuestro producto o nuestro servicio. Entonces definimos el universo de eso, que generalmente está relacionado con la población, porque puede tener otro tipo de características del universo. Por ejemplo, si nosotros somos mayoristas, ¿sí? O mejor dicho, nosotros somos fabricantes. Entonces, los fabricantes fuertes, digamos así, ¿cuál sería su universo? A ver, Alejandra. No, preguntémosles a Andrea. Que generalmente, no, la definición del universo tiene que ver con la población, generalmente. Pero eso también depende del tipo de proyecto, pues. Por ejemplo, para los grandes fabricantes, los grandes productores, ¿cuál es el universo? Andrea. O sea, para los mayoristas. No, para los fabricantes. Los productores, fabricantes, los industriales, digamos así, los grandes. Ah, el cliente final. ¿No? ¿Cuál es su universo? Los mayoristas. Los mayoristas. Pueden llegar hasta los minoristas. Ese es su universo. ¿Sí? Entonces, la mayoría en lo que estos proyectos de inversión, como les digo, no necesariamente, no, casi la mayoría tiene que ver con la población donde está ubicado, donde se hizo la segmentación del mercado. Va a depender también de qué mercados quiere abarcar con el proyecto. Entonces, si decimos nosotros el mercado de la zona norte, ¿desde dónde hasta dónde? Por eso se segmenta. ¿Desde dónde hasta dónde? O el mercado del sector sur, ¿desde dónde? ¿Desde dónde hasta dónde se va a definir ese mercado? Se va a segmentar ese mercado. Está en relación, de acuerdo también, del tipo de producto, del tipo de artículo, para determinar el universo. ¿Sí? Entonces se refiere generalmente a esa población. Luego seleccionamos nosotros la muestra. Entonces la muestra es un conjunto de elementos o personas o individuos de una población, escogidos para obtener una información de la misma que tal manera indique o nos dé una información general sobre la misma. Lo que se llama la unidad de muestreo. Entonces, para lo cual nosotros, el tamaño de la muestra, ¿sí? Estamos nosotros estableciendo el tamaño de la muestra de acuerdo a al universo que tengamos. Lo que hacemos es aplicar nosotros estas fórmulas que tenemos aquí. ¿Sí? Como les digo, va a depender del tipo de negocio que nosotros queramos emprender o del tipo de producto o artículo que nosotros digamos. Es un emprendimiento, ¿no? Es una inversión que estamos haciendo. Entonces decimos nosotros vamos a poner un salón de belleza. ¿En qué sector? ¿En qué sector? Decimos nosotros en el sector de la Magdalena. Ese va a ser el universo. ¿Cuál va a ser el universo en ese sector? Generalmente las mujeres, ¿no? Generalmente las mujeres. Porque el hombre también puede asistir a uno de estos establecimientos. No hay ningún problema en eso. ¿De qué edades comprendidas? ¿De qué edades comprendidas? Todo eso. Ese va a ser el universo. Pero para lo cual nosotros tenemos que establecer un tamaño de la muestra. No es que nosotros vamos